Saludos y bienvenidos de regreso al canal. Un saludo a los suscriptores. Y este día empezaremos con párrafo 91 a párrafo 100, que va a comprimir el segundo recapitulatorio. Sin mucho que decir, aquí se los dejo. Disfruten. El Estado y la sociedad cosecha el fervor fanático. Párrafo 91. Que lo hace lo que es. De paso, políticamente, su legitimidad y autonomía para actuar solo es una mímica del fruto. Un realista, Maquiavelo, nos enseña que los hombres son puñeteros y mentirosos, que si se les es más fácil quitar que hacer algo, entonces va a quitarlo. El ser más libre de todo desaparece. Por ejemplo, Dios. Desde el momento que la persona predica que si no son morales como Dios, mereces los males que te vienen. Todo el buen rebaño tiene que cuidarse de ti, porque no copias su fuente de autoridad para moralizar. Entonces, procediendo de este hurto de autoridad a Dios, en este caso, párrafo 92 empieza. Muchos escritores proceden asumiendo esta autoridad, trasnochando la masa de la palabra, o el peso de la palabra, por ser deficientemente de ella en ellos. Las más radicales sentencias de sus cañones ponen como prueba de esto. Hasta el más inmoral, el más unético, el más mentiroso, puede parecer lo contrario. Por motivos de aclaración, parecer lo que no es. En este caso me refiero cuando se pone el documento antes de la persona. En este caso puede ser también una como crítica para muchas personas que uno sabe que son inmorales, sabe que son mentirosos, sabe que son ignorantes de lo que predican y aún así no les importa, porque no les importa la palabra, no les importa el peso que lleva dentro la palabra, lo difícil que es llegar a ese punto para poder entender cañones o letanías. Un ejemplo de esto fácilmente es si tenemos Facebook, abramos Facebook y miremos cuántas letanías no las personas ponen. No estoy diciendo que está erróneo poner una letanía, pero también es bastante absurdo. En cierta manera no hay que tomarlo con un gran afecto o apecho, porque no sabemos lo difícil que es entender la palabra como se debe y la gente la utiliza, pone un paisaje, pone una letanía o algo y eso es faltarle también respeto a la palabra. En fin, continuamos. Es natural que los que se preocupan más para proyectar su vanidad también también son los más rápidos a tomar ofensas y aceptar métodos violentos como herramienta para proyectar del ser. Mi asunción es para el hecho de que entre menos conozcamos la practicabilidad de algo, más fácil es de underestimar. Párrafo 93. La dominación del discurso libre por la religión y su maquinaria de censura maquinó y dividió familias, comunidades, países, tribus, con el fin de ordenar la fe entre todos los impuros. El imperio del cristiano Constantino, que empujaba con cada milla de expansión el perecimiento, es mi tesis del Estado.
Pero la melancolía y luto de esta inánime entidad provocó las más sangrientos castigos, como los imperios se imponían antes, para mantener en la cama lo que tenía que perecer para dar paso a la república. No importaba qué tan cruel se actuara, la expresión de la verdad dividida en las ciencias retoñaría después del diluvio de sangre. Esto es el dialecto manifestándose en el carácter noble del individuo. Pero no romanticemos que solo porque una persona tiene educación, tiene la disposición a hacer derecho, después de todo, procedemos contrario a las escuelas del pensamiento común y asumiendo que las personas también son irracionales. Su más libre expresión es en esto. 94. Es sólo en el uso de su expresión libre que puede contradecir su misma tesis. Ir en contra de la misma opinión de desconocimiento que puede razonar sobre lo que hipotetiza. Y entre más honesta la información, más contundente y por ende los predecesores son. La similitud entre la tradición jurisprudencial, la ley, en sus precedentes legales, por deber su forma a esto, garantiza su constante dependencia. Por eso, sin conocimiento, la ley no florece ni hace florecer el conocimiento en sí o de ello mismo. Pero como se dijo en el video de este episodio, el conocedor no quiere dudar de su conocimiento tanto como el adinerado dudar de su riqueza. Raramente encontramos a alguien que se pone en una posición en desventaja para que otros triunfen o hacer algo desventajoso. Claro, excepto los políticos, en las épocas de campaña electorales, cuando predican hacer el bien para el votante y menos para ellos mismos. Y este es un dicho popular que tiene la ciudadanía. Es algo que, como uno ha andado también de esta misma manera en comunidades, colonias, lugares poco remotos, buscando el voto. Esto es lo que uno escucha de la población. No es que yo lo esté inventando, esto es un hecho. Continuamos. Párrafo 95. La controversia en esto es que no está escrito en piedra, pero así como la radiación del Sol se expande en los 365 grados de sí mismo, el conocimiento también es esparcido sobre los confines del planeta. De este modo, la ley camina con lo que se va conociendo, contrario al régimen, cualquier que sea, no gobierna más allá de la población que dice conocer. En el párrafo se nos hace una breve mención sobre el ejemplo que el pueblo de Israel pasa, cuando la legalidad y el conocimiento tuvieron que haberse sentado en piedra para formalizar un sistema educativo basado en la condición de entendimiento y libre expresión, se hizo lo contrario. Y hago referencia a Samuel 1:8 de la Biblia, si quieren ver esto. El sentimiento de conexión
físico entre él mismo, el pueblo de Israel, contradijo lo que se necesitaba hacer para resolver la animosidad cuando enfrentados con lo forastero. La primera instancia que el deseo por un Dios en físico, el Rey, liberó a Dios de Israel. La necesidad por desobediencia ante la población se engendró en los líderes y representantes. El ungimiento del Cordero, o en términos más modernos, a la elección del líder, la elección democráticamente del líder, mejor dicho, solo nos recuerda que el ungido puede actuar más allá de las leyes, como el pueblo de Israel lo hizo con Saúl. El error de Samuel, el último juez de Israel, fue decretar a sus hijos como jueces, lo que en la educación por excelencia hubiera resuelto. El primer rey de Israel, Saúl, lo decretó igualmente, excepto que por deseo del pueblo de Israel, excelencia en dispensar justicia ya no era requerido o necesario. Párrafo 96. Desde entonces, la sublevación popular dicta el futuro del Estado. La literatura legal se dedicó más a la extracción, a la necesidad del Estado de ser necesitado por la población. Como sucede en la poesía, elevar el resentimiento, o elevar el sentimiento, mejor dicho, de las masas para que el poder fiscalizador de fiscalización tenga justificación. El típico dicho justicia salvadoreña presupone implícitamente que la universalidad de la ley, lo idealmente correcto, tal vez exista, pero por el momento no aquí. Esto es solo la expresión más subjetiva, como es en la poesía, del individuo en cara de una injusticia universal, la cual el desarrollo jurisprudencial en investigaciones sobre lo que agobia a los ciudadanos, nativo de esta tierra, hubiera resuelto con intelecto. Por justicia se tiene solo el ícono, la verdadera tradición yace en la cama, a un paso para que democráticamente se corte o desconecte el soporte de su vida. Entre más el desarrollo es basado en la extracción pragmática, más la libertad y el desarrollo por pensamiento se desestima y abstrae. Para aclarar, cuando me refiero a extracción pragmática, me refiero a que extraer, el fin es extraer más impuesto, creando más fuente de lo que ya hay. No importa si hay derechos o no hay derechos, sin consecuencias de importaciones, sin consecuencias de labor. Simplemente el fin del Estado es extraer el dinero de la gente en los impuestos. Eso es lo que tenemos a este momento. Se hace más para extraer más. En fin, continuamos. Párrafo 97. Como se underestima
mejor dicho, es una pregunta, ¿cómo se underestima? Para no seguir esta mediática como el Estado nos muestra, con lujo de ejemplos, nos limitamos a decir que la tendencia que practicar lo que se predica, y aún más cuando de ser justo se trata, se mira el trayecto histórico de su vida y por excelencia el mérito que aparta a la población. Sin esto, estamos atados a continuar la revolución una y otra vez. La presuntuosidad es la apariencia que sustituye una ética corroída. Por justo, solo la apariencia por igual. El culto a la personalidad aquí se manifiesta en su propio derecho de esplendor. Párrafo 98. Pero como son características incompletas y deficientes, las nociones de sus acciones solo son seminociones. De ser justo, la subjetividad en ello demanda la ponencia física. En otras palabras, hacer sentir el dolor de la justicia al individuo. Como justificación, al infractor, como justificación, se le lee todos los delitos, o mejor dicho, rencillas que el autoritario, totalitario, absoluto, emperador, cacique, líder comunitario, etcétera, etcétera, se sienta que le regule a su actitud. Párrafo 99. El experimento de Stanford, algo que ya hemos visto antes, por ejemplo, para ilustrar el efecto que la autoridad tiene en el ser absoluto. De este experimento psicológico podemos concluir que el individuo, dada la oportunidad de actuar impune, lo haría. Al igual que como el pueblo de Israel mantuvo, o mejor dicho, encontró en el rey la mitigación de dispensación de justicia que por igual que no les favorecía. Párrafo 100. En este párrafo basta decir que la mutua dependencia intelectual de la jurisprudencia y el conocimiento en sí no permite su descanso para su avance universal. El rey, como ya dijimos antes, el líder comunitario, el dictador, el presidente, el totalitario, el cacique, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier etiqueta con la que se quiera identificar solo prueban no caminar con justicia y en el promover el bienestar de las respectivas poblaciones también introducen los estratos para justificar operaciones fuera de orden. Mientras unos observan y remarcan objetivamente, otros se quedan añorando subjetivamente. No falta decir en conclusión que lo único que se hace es ser pioneros tercermundistas, o decir quién es más tercermundista de todos. Gracias por escuchar el recapitulatorio y vamos a continuar la literatura dentro de unos días con los subsecuentes párrafos. Sin mucho que decir, gracias de nuevo y un saludo.